Bienvenidos a las catas de Galicia. Las catas de Galicia que se celebran por segunda vez, el segundo año, en el Hostal de los Reyes Católicos. Terrey, Rías Baixas, Ribeiro, después tenemos los tintos y tenemos todos los vinos de Galicia y los premiados. Albariño this year. You want to taste this? Wine. You know when it's ordered to build by the Catholic monarchs, and it was founded in 1499, more than 500 years ago. Regina, but in Spanish the G you pronounce G, Regina. Viarum in Latin was in the Roman, because the Romans in the 1st century arrived to Ribeira Sacra in Galicia when they arrived to Spain, and it says that the first wines that the Romans drinks in Roma in the 1st century were from the Ribeira Sacra. They exposed the wines over there and they took back to Roma. So this typical Bacchanales type of wine. And Regina Viarum is the street or the roads, and Regina the Queen, the road of the Queen. It's in the canyons of the River Sil, and in Ribeira Sacra the 80% of the grape is red, and it's called Mencía. It's called aguardiente. It's like the most popular name is grappa in Italian. It's like grappa, and it's the white the leaf of eucalyptus, of the eucalyptus tree. I think they use as well this, and as well anise as well. From Ribeira Sacra. You know, for example, this is the typical one. It's very known in Galicia, Paso Señorans. Well, the color this is as well very similar. Alonso Ouza y mi compañera Marisé, que es la jefa de servicios de promoción y calidad de agroalimentaria, y entonces esta idea surgió el año pasado por primera vez a iniciativa de Marisé, y bueno, ahora que nos cuente ella un poco en qué consiste. Viene un poco relacionada con el concurso que tenemos oficial de catas de Galicia, de catas de vinos y aguardientes y licores tradicionales que tenemos en Galicia, y de los aguardientes y licores que también están acogidos a una denominación. Entonces, resultado de ese concurso que hacemos anualmente, pues salen unos premiados que son los sacios de oro, plata y bronce, y los potes de oro, plata y bronce, de los cuales la mayoría han participado en el concurso, y bueno, una experiencia para que la gente los pruebe y que vea que tenemos una en aguardientes. Entonces lo que hemos querido es tener una representación aquí de más de 220 referencias de vino, gran variedad de vinos y de muy alta calidad todos ellos, ¿no? También hemos querido aprovechar para poner la zona de los que tenemos de quesos gallegos, que son queso Tetilla, Artúa Ulloa, Cebreiro y San Simón da Costa, y también de miel de Galicia, donde una buena oportunidad para tener una muestra amplia de todos los productos con denominación que tenemos en Galicia.
el mejor vino blanco de este año, de 2014. Y que se escoge con los mejores vinos blancos puntuados de cada DO, se vuelven a catar. Pues añadiremos mejillones de Galicia, que son los únicos que tienen denominación de origen en el mar, y el mejillón gallego es muy reconocido también. Y pues nada, de lo que te estaba diciendo, que una de las características principales de Galicia es el minifundio, que es se trata de parcelas. Pues nada, de lo que te estaba diciendo, que una de las características principales de Galicia es el minifundio, que es se trata de parcelas. Es miel de Galicia en una tonalidad ámbar, más claro o más oscura dependiendo de la flor. La miel de eucalipto o de silva, un ámbar claro. La de tonos naranjas, que nos la permite diferenciar. La de brezo o castaño, ámbar oscuro, con unos tonos rojizos, la del miel de brezo. Perpiñanes, digamos que si Salés es el corazón de Rías Baixas, pues y dentro del corazón de Rías Baixas, pues el centro sería Cambao. El de precipitaciones que hay en la zona, que puede llegar algunos años a 2000 milímetros, provoca que haya unas fructificaciones muy variables. Vamos a disfrutar. En el túnel del vino tenemos 240 referencias, donde tenemos del buen vino al mejor vino. Cada uno tendrá que buscar el suyo. Hemos escogido al azar 5 vinos que nos sirvan 3 o 4 más para poder compararlos y así tener, en este caso, digamos que una gama de colores y de matices para poder, en este caso, juzgarlo. Perdón, estáis agitando las copas. Es como perderos una serie de televisión o una serie televisiva o por capítulos. ¿Os huele agradable? Bueno, entonces vamos bien. ¿A qué os huele? Esa sería mi segunda pregunta. ¿A qué os huele? Venga, va. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Os gusta o no os gusta? De los aguardientes y licores que ganaron los premios de los potes de oro y de plata de la Cata de Galicia del año 2014. Y lo que número 9, cuando es indicación geográfica de aguardientes y licores de Galicia. Entonces, un poco disculpable. Unidad de aguardientes y licores tradicionales, donde además nos podemos comparar a los demás franceses, a las grapas italianas, a las barcheiras.
tal vez el agua. Todo comenzó aquí, hace más de 2000 años, y nunca hemos dejado de trabajar. En un entorno incomparable. Evolucionando, respetando el medio, con la sabiduría del tiempo, dibujándolo, esculpiéndolo, coloreándolo, con mimo, con cariño, sin prisas, paso a paso, para poder atrapar ese sabor que perdura en el recuerdo.